Dudosamente, vamos a hablarnos sin saber. Un podcast que no lo aclara, pero te hace volver. Síguenos que la duda es café. Bienvenido, estás escuchando Dudosamente Podcast, la excusa perfecta para hablar de todo sin saber de nada. Yo soy César Arango y vamos a hablar de algo que muchos creemos necesitar o muchos en alguna ocasión hemos necesitado, y es el autocontrol. Y para eso volví a retomar, o no para este capítulo, sino que hace semanas volví a retomar el libro de Hábitos Atómicos, que lo tenía un poquito abandonado. Y aunque es un libro que habla de muchos hábitos, también te da como las pautas para poder hacerle unos truquitos a la mente, poder jugar un poquito con tu mente para cambiar muchos de nuestros malos hábitos y volverlos buenos. Aunque leí este libro, o aunque lo estoy leyendo, pues no soy experto. Pero como muchos sí he luchado con esto de la fuerza de voluntad, del que, bueno, mañana empiezo, o bueno, hoy no, sino la otra semana. Entonces estamos en esas cosas que se aplazan eternamente. Y precisamente, voy a hablar acá de un capítulo en específico de este libro, porque creo que da algo muy, muy importante y da una clave importantísima para usar en nuestra vida. Este capítulo se llama, el capítulo del libro se llama El secreto del autocontrol. Casualmente, es el capítulo 7 del libro y este es el episodio 7 del podcast. Entonces nada, esto cae como anillo al dedo para empezar este episodio. Entonces, el libro lo que dice en este capítulo es algo clave, que las personas que tienen mucho autocontrol simplemente están mejor estructuradas a caer en una tentación. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, porque muchas veces se nos dice de que muchas personas no tenemos fuerza de voluntad, muchas personas no dejamos por ejemplo, personas que tienen vicios o que tenemos vicios con algo, no los dejamos porque no tenemos fuerza de voluntad. Pero acá vamos a ver que no solo se trata de la fuerza de voluntad, sino que hay algo más atrás de ello, que es toda una estructura organizativa en nuestro entorno para llevar este autocontrol bien. Entonces, el libro también habla como de esto, de cómo el entorno o cómo nuestro entorno afecta de verdad nuestras decisiones. Y lo hablábamos en los otros capítulos anteriores, o en los otros episodios anteriores, perdón. Hablábamos de las redes sociales. Entonces, nuestro entorno ya está como condicionado para nosotros caer en el vicio de las redes sociales. Es decir, teniendo el celular cerca, teniendo las aplicaciones instaladas en nuestro celular. Hay muchas personas que desinstalan las aplicaciones para no caer en esa tentación. Y esto es parte pues de la estrategia. Entonces, y en otros casos es tener, no sé, si no puedes comer dulces, pues tener dulces en tu cocina o en tu almacén donde guardas tu comida, tener los dulces ahí a la mano y, no sé, tener las tentaciones disponibles. Entonces, por ejemplo, yo soy de los que tengo el celular siempre a la mano, entonces no cae en la tentación siempre de estar abriendo el celular. Tengo de hecho en la primera pantalla las diferentes redes sociales, entonces uno cae en la tentación de abrirla y ya estar ahí metido en la red social durante muchos minutos. Lo hablé en episodios pasados, hemos estado cambiando como ese entorno o esa estructura en nuestro entorno de tener los celulares alejados cuando estamos viendo alguna película, alguna serie, cuando estamos en familia, cuando estamos haciendo tareas con el niño, tener por lo menos nuestras tentaciones un poco alejadas. Y esto se ha ido pues sobrellevando y
realmente no caemos tanto en la tentación. De hecho, ahorita que volví a retomar el libro de Hábitos Atómicos, he tenido una estrategia de tener el libro a la vista. De hecho, lo dejo en el comedor, en la sala, y ahí es genial porque cada vez que paso para la habitación o paso para el baño o vuelvo para la cocina, ahí está el libro y de verdad que dan ganas de agarrarlo y ponerse a leer un momentico, que eso es lo que he hecho durante estas semanas y me ha funcionado pues esa estrategia y ahí se las dejo por si quieren retomar algún hábito, pues sobre todo de lectura. El episodio como tal del autocontrol me llamó mucho la atención y me impactó porque habla de muchas cositas que tal vez son obvias, pero yo por lo menos no las había visto. Y es que, primero, sí, nuestro entorno está condicionado para nuestros hábitos, sean buenos o sean malos. Entonces él habla ahí en ese capítulo, hay una parte en la que habla de los soldados que ya llegaban del conflicto, o los soldados que mientras se mantenían en el conflicto, para hacer un resumen de esa parte, los soldados mientras se mantenían en el conflicto eran adictos a las drogas. Allá existían muchos disparadores y su entorno estaba dado para que estos soldados tuvieran que consumir y estar, no sé, un poco más alertas o un poco más tranquilos según el efecto que les causara. Y cuando ya retornaban del conflicto, un porcentaje muy grande de ellos, esto según un estudio que hizo una empresa, un porcentaje muy grande de esos soldados ya no eran adictos, o sea, como que cambiaban de hábito, cambiaban de sitio, perdón, cambiaban de lugar y ya no eran adictos. Solo un porcentaje pequeño reincidía como en esa adicción. Y hablaba de una persona que es adicta, está en un entorno en que existen muchos disparadores, en el que tu cerebro ya está como condicionado para que al activar un disparador de esos sienta la necesidad de consumir. Entonces vas a un centro de rehabilitación, allá no existe ningún tipo de estos disparadores y estás tranquilo durante unos meses, ¿sí? Ya se te quita pues la adicción, ya sabes que tu cuerpo no lo necesita porque no está ese disparador ahí. Pero al volver a tu zona, a tu casa, a tu hogar, ahí siguen pues los disparadores. Entonces ahí es donde muchas personas vuelven a reincidir en la adicción porque esos disparadores no se han ido y tu cerebro no es que los haya olvidado en donde estuvo, simplemente que no habían estado. Entonces cuando vuelves a casa, esos disparadores siguen ahí, sea el que sea, ¿sí? Sea el disparador que tu mente haya adaptado a que necesite el consumo. Por ejemplo, hablaba también en el libro de una persona que al montar a caballo, esto era una mujer que al montar a caballo tenía que fumar. Entonces ese era su hábito, cada vez que se montaba un caballo tenía que encender un cigarro y fumar. Esta persona dejó por muchos años de montar a caballo y por ende dejó de fumar. Al tiempo o a los muchos años, por X motivo, vuelve a montarse un caballo y le empieza la ansiedad o le empiezan las ganas, empieza el disparador de que necesita encender un cigarrillo. ¿Por qué? Porque el cerebro ya está condicionado y ya está adaptado a ello. Entonces, es cambiar la forma en que accedemos a esas tentaciones. ¿Sí? Por ejemplo, en ese libro, vean que lo que hablaba es de eso, de que nuestro entorno está condicionado para estos hábitos y nosotros tenemos es que tratar de cambiar la forma en que accedemos a las tentaciones. Por ejemplo, ahorita hablaba de personas que eliminaban las aplicaciones del celular para no caer en esa tentación. Tal vez si no eres o no puedes consumir cierto tipo de alimentos, pues simplemente no comprarlos para no tenerlos al alcance en tu hogar. Y simplemente es ponerle obstáculos a esas tentaciones, como que crear una fricción en eso que ya tú sabes que es una tentación y que es un disparador para ti.
Entonces hay que crearle como esa fricción a los malos hábitos y darle facilidad a los buenos hábitos. Si quieres, por ejemplo, ahorita te decía, si quieres leer más, pues tener el libro que quieras leer a la vista o al alcance, o sí, que lo tengas pues muy de fácil acceso para ti, no escondido en tu biblioteca como tal, sino sacarlo de ahí y tenerlo a fácil acceso. Entonces es poner fácil las tentaciones buenas, ¿sí? Lo que el hábito que nosotros queramos cambiar. Y este libro, o esta parte del libro, que es el capítulo 7, habla de esto. Entonces no es solo el autocontrol como tal, sino que es una estructura, como ya dije, es una estructura completa que tenemos que adaptar en nuestro entorno para que el autocontrol sea efectivo. Porque si no, o sea, puedes tener mucha fuerza de voluntad en dejar algo, pero simplemente si no cambias el disparador que te cause esa ansiedad o esas ganas de hacer algo, pues no lo vas a lograr con simplemente esa fuerza de voluntad. Entonces, por lo menos, mucha gente dice que no, hay que tener fuerza de voluntad. Sí, hay que tener fuerza de voluntad, pero también hay que cambiar un poco la estructura de nuestro entorno desde lo más pequeñito que nosotros queramos. O sea, por ejemplo, esto de la lectura, que es colocar el libro a nuestra vista, a nuestro alcance, y nuestro cerebro ya se va adaptando como que, bueno, el libro está ahí, vamos a leer. Es ir cambiando este hábito y se va haciendo un poco más fácil, desde eso más mínimo hasta cosas muchísimo más amplias de adicciones, ¿vale? Por ejemplo, hace poquito le estaba comentando este capítulo a mi esposa y ella me decía, sí, pero es que cuando vuelves estás adicto, pero cuando vuelves a la casa igualmente vas a tener esos disparadores ahí. Y yo, sí, ya, pero eso ya, yo le decía, yo no soy experto, pero ni sé ningún proceso de los que se lleva en una casa de rehabilitación, ni idea, pero me imagino que allá hay psicólogos que acompañen a detectar esos disparadores que te hacen consumir. Y que me imagino yo, y espero que sea así, de que allá te digan qué hábitos tienes que cambiar o cómo tienes que estructurar tu entorno para que eso se aleje. No lo sé, espero que sea así, desde un nivel pues bajo hasta un nivel muy alto. Y lo que quiero decir con todo esto es que tal vez nos identificamos como personas desorganizadas, como personas procrastinadoras, como personas que no tenemos como un rumbo y simplemente caemos en malos hábitos de ansiedad, de consumo de internet, de consumo de alcohol, de consumo de dulces que no podemos comer o comida que no podemos comer que nos hace mal, o no hacemos ejercicio, lo dejamos para otro día. Entonces, lo que me voló la cabeza de este capítulo del libro es que no es solo la fuerza de voluntad, sino es cambiar, e insisto en eso, es cambiar el entorno, porque yo lo estoy aplicando y por eso lo hablo, porque me está funcionando, es cambiar el entorno en el que estamos, diseñar todo para jugar con nuestra mente, como decía al inicio, diseñar todo para jugar un poquito con nuestra mente, para que nuestra mente se vaya cambiando a esos buenos hábitos y vaya dejando los malos hábitos. Por ejemplo, yo empecé también hace mucho tiempo, cuando empecé a leer el libro, con uno desde levantarme y tomar agua. Entonces era acostumbrar al cerebro a que te levantabas, te despertabas y ibas por un vaso de agua. Y eso lo he hecho pues ya, y ya se ha vuelto como un hábito en mí de levantarme y tomar agua. Y no, lo hacía, no sé, había leído que era bueno porque el cuerpo pasa muchas horas en reposo y moviéndose entonces que tenías que despertarte y tomar un vaso de agua para que, no sé, volviera a estar todo bien.
Y nada, tomé como ese hábito. Ahorita estoy, y entre ese hábito, pues hay muchos otros, con mi esposa, con mi hijo, como los tres como familia que estamos haciendo últimamente y que vamos a próximamente también a adaptar. Y me voló la cabeza porque me quitó ese chip que yo traía de que era solo fuerza de voluntad. O sea, de que yo me sentía mal, por ejemplo, cuando dejaba de hacer ejercicio 2, 3 días y era porque no tenía fuerza de voluntad. Es que yo no tengo fuerza de voluntad para eso. Y tal vez muchos de ustedes dicen eso, no, es que yo no tengo fuerza de voluntad para salir, o yo lo hago un día, pero el otro día ya estoy con pereza de hacer cualquier actividad, sea física, sea leer, sea cualquier cosa. Y vemos que podemos ayudar a esa fuerza de voluntad. Podemos ayudar a diseñar todo un entorno para hacer propicio lo que queramos hacer y así poder añadir un hábito en nuestra vida. Si es el de hacer ejercicio, si es el de leer, y ahí es donde viene en nosotros el autocontrol. El autocontrol habla de controlarnos ante algo que nos da ansiedad y no podemos evitar. Por ejemplo, en el tema de las adicciones, en el tema de las redes sociales. Entonces, es ayudar a la fuerza de voluntad, es ayudar al autocontrol. El autocontrol no por sí solo no va a hacer nada, sino que tenemos que ayudarlos con truquitos de esto, de engañar a la mente de verdad para quitar y hacer fricción, como dije, hacer fricción con los hábitos malos y poder encarar de una manera positiva los buenos hábitos, hacerlos fáciles, de fácil adaptación. Y este libro, de verdad, en su totalidad se los recomiendo bastante porque habla de muchas cosas, de nuestros hábitos, de nuestra mente, de cómo nos comportamos los humanos en nuestro entorno, en nuestra vida, y es muy interesante. Y la clave del libro siempre habla pues de que hay que cambiar el hábito un 1% diario y irlo adaptando, no cambiar todo bruscamente de una, sino que ir cambiando o ir dando ese pasito o ese 1% diario en nuestra vida, que eso es lo que va a hacer efectivo ese cambio de hábito. Porque él dice que es mejor algo pequeño y constante que algo abrupto, que algo que se venga pues de una el cambio. Nuestro cerebro no se va a adaptar al cambio tan fácilmente y lo vamos a ir dejando. Es como cuando yo estaba empezando a trotar, por ejemplo, que decían que no te desgastes en tu primera salida, sino que camina 1 minuto y trotas 30 segundos, camina 1 minuto, trotas 30 segundos, y así durante las primeras 2 semanas, por ejemplo. Estoy ya dando aquí números aleatorios, y que es que tu cuerpo pues quede con ganas de seguir. Entonces ahí tienes que parar, ir a tu casa y que mañana tu cuerpo siga con esa sensación de querer volver a salir. Entonces, como ese 1% en cualquier actividad que nosotros queramos cambiar. Y así empecé también yo con este podcast, ¿no? De a poquito. Yo empecé con mucha timidez y con mucho nervio que actualmente sigue estando. Y como les dije, esto para mí es una terapia. Así me escuche una sola persona o me escuchen muchas personas, en realidad eso no es lo que me importa. Lo que me importa a mí es expresar lo que yo tengo para decir, y lo hago como terapia, y lo hago en este caso pues una vez a la semana, en un ratico que tengo para preparar un guión de lo que quiero hablar. En ese momentico quedo con ganas de grabarlo, pero no lo grabo el mismo día, sino que espero otro día para grabarlo, para tener pues esa sensación de ganas de grabar el episodio. Y nada, y así lo estoy pues construyendo, y así empecé yo con este podcast también, dando pues el 1% que en realidad durante estos últimos episodios ha subido,
y quiero que siga subiendo, pues mejorando pues mucho más en estructura de guión, sobre todo en cómo yo hablo, en no trancarme tanto en mis ideas, sino que expresarlas de una, que eso es como uno de los mayores retos que yo tengo, de no trancarme tanto, sino que hablar un poco más fluido, de llevar de las ideas que yo tengo en la mente. Creo que ya he hablado de esto en algún episodio, de las ideas que yo tengo en la mente, sacarlas en palabras, pero que no se tranquen. Entonces creo que ese es uno de los mayores retos. Y acá llegamos pues a la sección final, que es la duda de la semana. Y acá te quiero decir que el autocontrol no es cuestión de fuerza, sino de estructura, lo que hemos venido hablando durante todo el episodio. El autocontrol no es cuestión de fuerza, de esta fuerza de voluntad, sino que es una estructura, es un diseño de nuestro entorno, ya sea en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestra familia, en donde sea. Es diseñar nuestro entorno para hacer más difícil el hábito malo y hacer más fácil el hábito bueno. Entonces aquí en la duda de la semana te digo, ¿cuántas veces nos exigimos disciplina cuando lo que falta es diseño? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos exigido disciplina cuando lo que nos falta en verdad es diseñar nuestro entorno, nuestra estructura? Entonces te dejo con esa reflexión final. Gracias por quedarte hasta el final. Bueno, el autocontrol pues no es una virtud mágica, pero al menos ahora ya sabes que hay unas formulitas y hay unos truquitos pues más amables para poder cambiar esos malos hábitos, y si quieres tener buenos hábitos pues también se usan esos mismos truquitos. Y nada, esto fue Dudosamente Podcast y nos escuchamos en el próximo episodio. Síguenos que la duda es clase. Dudosamente, vamos hablando sin saber. Un podcast que no está claro, pero te hace volver. Síguenos que la duda